Buenos días. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregona el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Bienvenido a este nuevo retiro del segundo domingo de mes de Mater Christi. Mi nombre es Gregorio Cuenca Zafra y soy miembro colaborador de esta institución en Granada. En la vida cristiana, cumplir no significa terminar, sino extender la gracia recibida, porque lo que nace de Dios no se clausura con una fecha ni se guarda como un recuerdo, sino que se despliega, se encarna y se vive. Por eso, este año no es el año después del 50 aniversario de Mater Christi, sino el año en el que seguimos celebrándolo, ya que la celebración auténtica no se agota en actos ni en efemérides, sino que se prolonga en la vida. Celebramos porque Dios sigue actuando y porque lo que Él inició hace 50 años nos sigue alcanzando hoy. Es, en definitiva, una continuidad que es también novedad, porque, como proclama el Apocalipsis, Dios lo hace todo nuevo. Este mensaje es especialmente oportuno al situarnos en la antesala de la Cuaresma, cuando pueden aparecer el cansancio o la rutina, pues la fe nos recuerda que no empezamos desde cero, sino desde una gracia. Y desde ahí nos disponemos a escuchar de nuevo la parábola del padre y de los 2 hijos. No como una historia conocida, que seguramente todo el mundo habrá leído y meditado en infinidad de ocasiones, sino como una palabra viva que requiere preparar nuestro corazón y ayudarnos a seguir caminando con humildad y esperanza en el camino de santidad. La parábola del hijo pródigo no nace en el vacío ni como una bonita historia edificante. Hay que leerla en un contexto muy concreto de conflicto. De hecho, Jesús está rodeado de publicanos y pecadores, de personas consideradas impuras, y no solo les habla, sino que come con ellos, comparte mesa, establece comunión. Es una idea muy en consonancia con el mensaje que la Reina de la Paz anunció en Medjugorje el pasado 25 de enero, en donde nos decía: hoy os invito a hacer oración y bendición para todos aquellos que no han conocido el amor de Dios. Como nos decía al día siguiente en la meditación de hermano Emilio, en el chat de Madre Guía, nos planteaba la exigencia de ser apóstol al estilo más acabado del Señor Jesucristo, que deja las 99 ovejas y va detrás de la oveja perdida, que no se queda dentro de su ámbito, sino que va en busca de los que aún no han conocido el mensaje del Evangelio y por ello no han conocido aún el amor de Dios. Eso es lo que hacía Jesucristo, a eso estamos llamados
Y aún así estamos llamados también y sabiendo que seremos criticados, porque justamente en estos primeros compases del capítulo 15 de Lucas, los fariseos y los escribas murmuran. Se puede leer en Lucas 15:1. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Es importante detenerse aquí porque la parábola no responde a una pregunta sincera, sino a una acusación moral y religiosa. Lo que se cuestiona no es la conducta de los pecadores, sino la manera de actuar de Jesús, que parece en definitiva romper con todos los esquemas de la justicia religiosa de su tiempo. E insisto, estamos llamados a imitarle, sabiendo las consecuencias que vamos a tener a nivel social. No obstante, Jesús no se defiende con argumentos teóricos, sino que responde contando 3 parábolas. Y esta es la clave y el eje de este retiro. No se trata de una parábola aislada, la del hijo pródigo, sino un único mensaje en 3 movimientos. Es decir, la oveja perdida, el dracma perdida y el hijo perdido forman un itinerario pedagógico cuidadosamente construido, en el que Jesús nos va llevando paso a paso desde una pérdida accidental hasta una pérdida que implica libertad y responsabilidad personal. En la primera parábola, el pastor deja las 99 para buscar a una sola oveja. En la segunda, la mujer barre la casa con cuidado hasta encontrar la moneda. En la tercera, el padre no sale a buscar al hijo menor, pero lo espera vigilante y corre hacia él cuando lo ve volver. El mensaje es progresivo, pero coherente. Dios siempre toma la iniciativa. Estas parábolas no pretenden explicar qué es el pecado, sino cómo es Dios frente al pecado. Jesús no está relativizando el mal ni está justificando la conducta del hijo menor. Lo que está haciendo es desplazar el centro del discurso del pecado del hombre a la misericordia del Padre. Por eso, leer esta parábola como una simple llamada moral al arrepentimiento sería un poco empobrecerla, ¿no? Aunque se puede mantener ese equilibrio de esta doble visión, Dios y yo, el que espera y el que reflexiona. Así, desde esta perspectiva, la conversión no aparece como un requisito previo para que Dios ame, sino como la consecuencia de haber sido amados primero. El hijo vuelve porque pasa hambre, sí, pero lo decisivo no es su cálculo, sino que hay un padre que lo espera. La conversión cristiana no comienza entonces con un examen de culpa, sino con una revelación del rostro de Dios. Por consiguiente, mirando esas 3 palabras como un camino, un itinerario de conversión, podríamos avanzar concretando que Jesús no habla de la conversión en abstracto, lo hace desde la vida real. Presenta 3 formas distintas de pérdida, que son también 3 llamadas distintas a la conversión. Esta, digamos que es una de las grandes riquezas de este capítulo 15 de San Lucas, en el que podríamos resumir que nadie queda excluido. En primer lugar, la oveja perdida representa a quien se pierde por la fragilidad. La oveja no se revela ni planifica su huida, simplemente se distrae, se separa del grupo, se aleja poco a poco. Es la imagen de la propia debilidad humana. De hecho, hay muchas formas de alejarse sutilmente sin darnos cuenta. La sutileza, como el maligno nos aleja de Dios, merece una especial reflexión en esta Cuaresma. En la vida espiritual, esto sucede cuando el cansancio, las preocupaciones
o la falta de vigilancia interior nos va alejando sin darnos cuenta. Dice a continuación, dice: al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Quisiera resaltar muy rápidamente que esa alegría es una alegría de la comunión de los santos, de esa iglesia triunfante a la que estamos unidos. De hecho, cuando alguien se convierte, toda la comunidad de los santos se ve afectada. La conversión une, repara la unidad rota, y eso genera alegría, o debería de generarnos alegría. La segunda palabra es la de la moneda perdida, es aún más incisiva. La moneda no se pierde fuera, sino dentro de la casa. Aquí no hay alejamiento exterior, sino negligencia interior. Algo valioso se ha perdido en medio de lo cotidiano. Se puede leer. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrá los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Quisiera resaltar aquí también muy rápidamente esa alegría. Jesús presenta a los ángeles como seres personales, conscientes que participan activamente del plan de Dios y se alegran ante la conversión humana. Los ángeles, tu ángel custodio, el mío, no son símbolos, sino criaturas espirituales reales, servidores de Dios y colaboradores en la historia de la salvación, en la historia de mi salvación. Así se entendería que la conversión humana no es indiferente al mundo espiritual, y de hecho cada paso hacia Dios resuena en el cielo y es celebrado por quienes viven ya plenamente en su presencia. Para no perder mucho el hilo, retomamos ese eje vertebral. La tercera parábola, la del hijo perdido, habla de una pérdida por libertad. Aquí hay una decisión, una ruptura, una exigencia. El hijo menor quiere vivir al margen del padre. Pero incluso en esta situación, el padre no deja de amar, no rompe la relación, no cierra la puerta. Sin embargo, la parábola no termina aquí. Aparece el hijo mayor, que nunca se fue, pero cuyo corazón está lejos. Cumple, trabaja, obedece, pero vive sin alegría, atrapado en el reproche y la comparación. También él está perdido. Esto nos interpela especialmente a quienes llevamos años en la fe. La Cuaresma no es solo para los que se fueron lejos, sino también para quienes permanecen, pero han endurecido su corazón. Cuando el servicio pesa, cuando la misericordia molesta, cuando la conversión del otro nos incomoda incluso. El itinerario es completo: fragilidad, negligencia y libertad. Y la enseñanza es clara: todos necesitamos conversión, aunque estemos en casa, aunque cumplamos, aunque nunca nos hayamos ido visiblemente. La Cuaresma empieza cuando dejamos de compararnos y aceptamos que todos somos buscados por el mismo Padre. En esta tercera parábola, que es donde nos vamos a centrar, el verdadero protagonista es el Padre. Suele leerse a veces mal cuando se centra esta parte del Evangelio únicamente en el hijo menor. No es casualidad que Jesús comience diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Desde esta primera frase, el centro no está en la desobediencia, sino en la relación. Todo lo que sucede después, la marcha del hijo menor,
el resentimiento del mayor, el banquete, el enfado, solo se entiende a la luz de cómo es ese Padre, nuestro Padre. La parábola no pretende describir psicológicamente a los hijos, sino revelar el corazón de Dios. Se rompe todas las expectativas culturales y religiosas de su tiempo, cuando se entiende cómo actúa ese padre en la parábola. Un padre de aquella sociedad no repartía la herencia en vida, no corría por el camino, porque leemos esa parte que dice: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se conmovió, corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo besó. De hecho, no se solía exponer al ridículo y no restauraba públicamente al hijo deshonrado. Sin embargo, este padre hace todo eso y más. ¿Por qué? Porque no actúa desde la lógica del honor o del castigo, es decir, desde nuestra propia lógica, que es cuando queremos encasillar a Dios a nuestra forma de pensar, sino que actúa desde la propia misericordia. De hecho, mucha gente no se acerca al sacramento de la penitencia, y incluso los que se acercan, en muchas ocasiones se escucha que acuden con miedo, pensando que Dios los van a humillar o reprochar. Y eso indica que todavía no se ha comprendido esta parábola. El confesionario no es el lugar del castigo, sino del abrazo del Padre. Dios no espera a que el hombre se acerque perfecto. Al contrario, se adelanta al encuentro. Aquí aparece una clave fundamental para esta Cuaresma en la que estamos ya en la antesala. Dios no es el resultado de nuestra conversión. Nuestra conversión es respuesta a su misericordia. En definitiva, hay una certeza que no podemos olvidar de este retiro. La conversión no se conquista, se recibe. No es un trofeo para los fuertes, sino un don para los humildes. La Cuaresma comienza cuando dejamos de huir del Padre o de escondernos detrás de nuestros méritos y permitimos que Él salga a nuestro encuentro. Muchas veces vivimos la Cuaresma como un tiempo de esfuerzo, de propósito, de examen, y todo eso es necesario. Pero si el centro no es el Padre, la Cuaresma se convierte en un voluntarismo espiritual. Pero el protagonismo del Padre no se manifiesta solo con el hijo menor. El Padre también sale al encuentro del hijo mayor. No lo corrige desde arriba, no lo reprende con dureza. Sale de la fiesta y dialoga con él. Esto es crucial. Dios no solo busca al que se ha ido lejos, sino también al que está cerca, pero vive endurecido. Esta reflexión nos conduce a una conclusión clara. Esta parábola no es, ante todo, un espejo para juzgar a los hijos, sino una revelación del rostro del Padre. Y es una buena oportunidad para plantearnos qué imagen tenemos cada uno del Padre, de Dios Padre. Porque en muchas ocasiones actuamos o hacemos una religión acorde a nuestra imagen o la imagen que tenemos de Dios y la acomodamos a nuestra forma de ser. Para aterrizar un poco más, hay que decir que hay dos hijos y dos maneras de perderse, o así pretende explicarlo San Lucas, en el capítulo 15. El hijo menor se pierde fuera. Su ruptura es visible, escandalosa, clara. Rompe la relación, exige la herencia, se va lejos, dilapida la vida, en definitiva. Y representa a quien se aleja de Dios por decisiones explícitas, por pecados reconocibles, por un rechazo más o menos consciente. Es el hijo que todos identificado fácilmente, porque decimos que es aquel que dice que no necesita conversión. Pero también el hijo menor se va lejos buscando vida, libertad, identidad, en definitiva. Cuántas cosas se buscan, ¿no? Hay muchos ejemplos muy cotidianos de huida. El consumo, el móvil, las compras, las series, que muchas veces sirven como anestesia.
los afectos desordenados, necesitar gustar, seducir, dominar o simplemente no sentir nada. También se podría ver la huida espiritual, cuando se deja la oración hasta cuando me sienta mejor, cuando me apetezca, ¿no? El hijo mayor creo que merece una especial atención. Jesús nos introduce este segundo personaje, mucho más incómodo, este hijo mayor. Él no se ha ido, ha permanecido en casa, ha trabajado, ha obedecido, ha cumplido. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo, la misericordia, la fiesta, la alegría por el hermano, por la conversión, se revela que también él está perdido. No fuera, sino dentro. Uno puede estar en casa, cumpliendo, trabajando. Uno puede estar en la iglesia, haciendo innumerables funciones y labores con mucho sacrificio incluso, pero sin embargo vivir desde un propio yo falso. El yo ese que se define por rendimiento, por comparación, por reconocimiento. Y es que vivir desde identificaciones que nos roban la verdad de aquello de quienes somos nos hace estar aún más perdidos. El hijo mayor no rompe la relación exteriormente, pero vive encerrado en sí mismo. Su corazón está endurecido, se compara, reclama méritos y lleva la contabilidad del bien. Se siente injustamente tratado. Y aquí aparece en muchas ocasiones, uno en la iglesia, en la propia iglesia, y es muy triste apreciar comportamientos los que se reclaman con lo que yo he hecho, con lo que yo he hecho por esta parroquia, por este grupo. Si no es por mí, son síntomas de estar dentro, en la casa, pero estar muy perdido. El hijo menor representa la ruptura visible, el mayor, la autosuficiencia espiritual. El primero sabe que ha fallado, el segundo cree que no necesita cambiar. Y por eso, paradójicamente, el hijo mayor corre un riesgo más grave, el no reconocerse necesitado de misericordia. En nosotros mismos, y hay que analizarlo con mucho detalle, cuando uno vive la fe desde la comparación, el yo hago más, yo no soy como ellos, yo siempre estoy aquí. Es una apertura para cerrar la gracia. Cuando el perdón del otro nos molesta, cuando la conversión ajena nos incomoda, cuando la misericordia nos parece excesiva, estamos muy cerca del corazón del hijo mayor. Por tanto, no basta con estar dentro de la obra, de la iglesia o de la comunidad. La verdadera unidad que intentamos predicar y vivir en coherencia en Mater Christi nace de un corazón reconciliado, humilde, capaz de alegrarse del bien del otro. La Cuaresma, vivida en esta clave de unidad de Mater Christi, es tiempo de sanar fracturas interiores que rompen la comunión, juicios, con resentimientos, comparaciones. El hijo mayor no entra en la fiesta porque no entiende la lógica del padre. Vive desde la justicia del mérito, no desde la misericordia. Y el padre le dice algo decisivo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es una invitación a pasar del deber a la filiación, del cumplimiento a la confianza, de la autosuficiencia a la gratitud. Es una conversión profundamente cuaresmal. En la Cuaresma no se nos pide elegir un personaje, sino dejarnos interpelar por ambos. Porque solo quien reconoce su propia forma de pérdida puede abrirse de verdad al abrazo del Padre y entrar con los hermanos de comunidad, con los hermanos en la fe, en esa fiesta de la unidad. Uno de los riesgos al leer esta parábola es pensar que todo se resuelve con un perdón emocional, con un gesto de compasión que pasa páginas sin más. Y lo que hace el Padre va mucho más allá. No solo perdona, sino que restaura nuestra dignidad como hijos. Y ese matiz es esencial para comprender el sentido profundo de la conversión cristiana, especialmente en Cuaresma.
El padre no discute con el hijo, no entra en un ajuste de cuentas, no le dice te perdono pero recuerda lo que hiciste, eso es muy nuestro. Lo que hace es actuar, ordena traer el mejor vestido, ponerle el anillo, calzarle la sandalia. Esos gestos no son decorativos ni sentimentales, son signos públicos de restauración. Es una clave también pensar en esta Cuaresma que muchas veces entendemos la penitencia como un tiempo para rebajarnos, para insistir en nuestra indignidad, para quedarnos en la culpa. Pero el Evangelio nos dice algo muy distinto. La verdadera penitencia conduce a la dignidad recuperada, no a la humillación permanente. Si Dios nos ha olvidado y nos ama como somos, correspondamos a ese amor y a ese perdón. Por eso cuando una persona sale del sacramento de la reconciliación sintiéndose todavía indigna, incapaz de levantar la cabeza, es que algo no se ha entendido bien, porque la confesión no es un recordatorio del pasado, sino una restauración del presente. Uno de los elementos más pedagógicos y atractivos de esta parábola es el final, un final que queda abierto, una llamada a posicionarnos en esta Cuaresma. La parábola termina de un modo, digamos, sorprendente, porque no termina. No sabemos si el hijo mayor entra o no en la fiesta. Jesús corta el relato ahí, sin desenlace. Y hay que subrayar que esto no es un descuido narrativo, sino una intención muy clara. La historia queda abierta porque el final lo decide el oyente. Este final abierto es profundamente cuaresmal, porque en este tiempo no se nos muestra como un espacio de 40 días neutro, ni un tiempo decorativo. Es un tiempo de decisión, de posicionamiento interior. No basta con escuchar el Evangelio, comprenderlo e incluso emocionarse. Llega ahora el momento de responder. El hijo mayor representa a quien se queda fuera no por pecado evidente, sino por resistencia interior. He ahí el orgullo, la soberbia, el padre de todos los pecados. Y no entra, el hijo mayor, no entra porque no acepta la lógica del padre. Prefiere tener razón antes que participar de la alegría. Y el padre de nuevo no lo obliga, respeta su libertad. Sale a buscarlo, dialoga, invita, pero no fuerza la entrada. Es muy interesante conocer cómo funciona el cielo, cómo Dios respeta al máximo nuestra libertad. En este sentido, Dios Padre no impone la conversión, la propone. Y no empuja a la fiesta, la ofrece. Aquí la Cuaresma se vuelve muy concreta. Cada uno de nosotros está invitado a preguntarse con honestidad: ¿desde dónde vivo mi fe ahora mismo? ¿Desde la confianza filial o desde el cálculo? ¿Desde la alegría o desde el reproche? ¿Desde la comunión o desde la comparación? Esta Cuaresma no nos pregunta solo qué vamos a dejar, qué sacrificios vamos a hacer o qué prácticas vamos a intensificar. Nos pregunta algo más profundo. ¿Estamos dispuestos a dejarnos reconciliar del todo? ¿A alegrarnos del perdón recibido y del perdón concedido a otras personas? El final abierto de la parábola se convierte así en una pregunta personal que cada uno debe de responder en su interior. La Cuaresma empieza justo aquí, no con una respuesta automática, sino con un sí libre, como el sí de María, como el hágase de María, nuestra madre y nuestra guía. Un hágase humilde y confiado. Un sí que no nace del miedo, sino del deseo de vivir en la casa del Padre, en la alegría de los hijos y en la unidad que Cristo nos ha ganado. Llegado a este punto de retiro, ya no se trata de comprender más, sino de dejarnos mirar por Dios.
La palabra nos ha mostrado el camino, ha revelado el corazón del Padre y nos ha colocado ante una pregunta decisiva. Ahora conviene detenernos, callar y permitir que el Espíritu Santo haga su obra en lo más hondo de nuestro corazón. Os invitamos a cerrar los ojos, o si algo o de otra forma ayuda, y a ponerse sencillamente en presencia de Dios Padre, tal como somos, sin máscara, sin discursos ensayados, sin justificaciones, aceptando que somos muy débiles, muy frágiles, que nos proponemos y caemos, pero que nos volvemos a levantar. Contamos con la ayuda de nuestro ángel custodio, de nuestro ángel de la guarda. Él nos conoce mejor que nadie y tiene la misión de llevarnos ante Dios limpios de corazón, es decir, santos. Él no nos va a abandonar nunca, nunca, porque Él tiene como única misión entregarnos a Dios Padre santos. No lo olvidemos jamás. Tenemos este regalo desde el momento de nuestra concepción. Así que pongamos a trabajar, ángel de la guarda, para caminar como hijo mayor, hijo menor, o como cualquier otro rol o función que desempeñamos en nuestra vida y de la cual incluso nos estaremos engañando a nosotros mismos. Oremos con humildad y sencillez, como nos enseñó María, nuestra Madre y nuestra Guía, desde el recogimiento, desde la oración interior, meditando siempre en el corazón, pero con ilusión y esperanza. Padre, no me trates como criado, no me dejes vivir desde el miedo, ni desde el mérito, ni desde la comparación. Devuélveme el corazón de hijo, capaz de acoger tu misericordia y de alegrarse con ella. Hazme entrar en tu casa, vivir en tu unidad y caminar esta cuaresma sostenido por tu amor. Amén.